Esta historia comienza viendo como un hombre de pelo negro es apuñalado por una mujer, mientras éste le dice con sus últimas fuerzas que ella es hermosa, pero luego la cámara cambiaría a una pantalla, dejando ver que la escena anterior en realidad era un videojuego, el cual está siendo manipulado por nuestro protagonista, cuyo nombre es Kim Bo-jin, quien es un desarrollador de videojuegos que trabaja en una empresa de videojuegos coreana llamada RAW, la cual está desarrollando actualmente un videojuego AAA, en cual han invertido mucho dinero y recursos, el cual si falla, sería el fin de la empresa. Nuestro prota entonces pensaría en el videojuego que están desarrollando y cómo este se caracteriza por el cambio de su dificultad e historia dependiendo de las decisiones del jugador, y como también tiene una gran inteligencia artificial en sus personajes, incluyendo también una gran cantidad de roles para sus personajes. Este juego era el futuro de la compañía, ya que si este fallaba la compañía quebraría. Nuestro prota volvería a seguir con su trabajo, revisando la configuración de un personaje, el cual le había dado problemas durante meses, debido a que este causaba muchos errores. En el capítulo en el que este personaje aparecía, este personaje se llamaba Dekulane con Graham Yoklan, aunque por nuestro bien lo llamaremos solo Dekulane, el cual era un jefe y villano del juego. Este personaje causaba muchos errores debido a los caminos distintos que podían tomarse en el juego, pero luego de meses de trabajo, finalmente nuestro prota consiguió arreglar a este personaje, haciendo que este muriera apuñalado por su prometida. Nuestro protagonista entonces se estiraría por el cansancio, pero una voz femenina lo llamaría, quien le preguntaría cómo va la revisión del personaje. Esta persona era la líder de desarrollo del grupo al que pertenece nuestro protagonista. La joven se llama Yoara, pero esta también era la exnovia de nuestro prota, con la cual estuvo varios años con ella, pero que al fin ellos terminarían separándose. Ella le preguntaría a nuestro prota cómo le va con el tema de los errores del personaje, mientras piensa en cómo 6 meses luego de que terminaran, ella había conseguido a otro hombre. Él le preguntaría a Yoara si la está pasando bien con ese nuevo hombre. Ella sorprendida le diría que sí, que la está pasando bien. Él le diría que entonces debería casarse con él, pero ella le diría que deje ser tan mezquino y siga trabajando en los errores del juego. Luego le diría también él cómo también deberá cambiar unas cuantas cosas sobre la historia del juego. Nuestro prota se molestaría un poco ya que no era la primera vez que hacen cambios repentinos. Luego preguntaría si el personaje de Dekulane era realmente un jefe intermedio, ya que este parecía muy fácil de matar. Yoara le diría que ese era el encanto del personaje, ya que este se vuelve más fuerte entre más avance su escenario, pero también le diría que el personaje de Dekulane está basado en él. Nuestro prota no entendería a qué se refiere. Yoara le diría que es porque ambos personajes se parecen y que precisamente por eso ella mata a ese personaje apenas lo ve, mencionando también que las personalidades de ambos eran similares, molestando un poco a nuestro prota. Luego, ella le pregunta qué le parecía el juego. Él le diría que el juego está bien, pero no le agrada que el futuro de la compañía dependa de este juego, pero ella le diría que no se preocupe, que al juego le irá bien. Pero luego el prota le diría que el líder de equipo de desarrollo es guapo. Ella no entendería, pero él le resaltaría que este último la estaba esperando afuera y que debería ir con él, diciéndole que no lo haga esperar y vaya con él. Youra entonces se despediría de él y se retiraría, despidiéndose una última vez antes de salir. Unas horas después, él estaría revisando una vez más a Dekulane, revisando sus atributos, como los que se llaman genio infantil y mago promedio. Los hicieron que Dekulane hubiera sido un prodigio en su infancia, pero dado el rasgo de mago promedio, este terminaría solo como un mago más. Sumado a su pasado de noble, terminaría con una personalidad desagradable, haciendo que tuviera muchos enemigos. Luego nuestro prota pensaría en cambiar un par de atributos del personaje, entonces le pondría unos atributos positivos como una mayor empatía o fuerza, pero al final se arrepentiría y las devolvería a como estaban. Pero antes de hacerlo, vería cómo le llega un correo, viendo que este venía del guionista del juego. Nuestro prota le preguntaría si quiere hacer un cambio. El guionista le diría que no, que solo quería mirar al personaje. El protagonista no entendería, pensando que a lo que se refería era al modelo terminado, pero el guionista le diría que no era eso. Luego le diría que mire por la ventana. Nuestro prota miraría la ventana, viendo en el cielo una especie de agujero, el cual está rodeado de una tormenta, pero de la nada caería un rayo cerca de él, causando que todo se vuelva sombrío y oscuro. Preguntándose dónde está. Luego veríamos como un hombre
Le habla a su hijo acerca de Deculain y cómo éste era más poderoso de lo que parecía y que no era un hombre normal y que era todo un villano, mientras al mismo tiempo escuchamos la voz femenina de una mujer, diciéndole a alguien que se levante. La cámara cambiaría entonces a una cama, donde veríamos al mismísimo Deculain, quien está siendo despertado por los gritos de una mujer, que le pregunta entre gritos cuánto tiempo planea dormir por culpa de pasar la noche con alguna mujer. Preguntándole enojada si planea avergonzar a toda la casa. Es aquí donde se nos revela que, después de haber visto a aquella luz extraña en el cielo, nuestro prota habría sido transportado al cuerpo de Deculain, además de obviamente también al mundo del videojuego en el que trabajaba, ya que rápidamente identificó el pasaje del juego, habiendo pasado ya una semana desde aquel suceso y habiendo encarnado en lo que era el peor personaje del juego, destinado a morir sin poder hacer nada. Nuestro prota se había convertido en Deculain. En la siguiente escena, vemos a nuestro prota, ya en el cuerpo de Deculain, recostado en la cama mientras recuerda el momento en el que despertó en este mundo, donde al principio pensó que todo era un sueño, pero que al pasar los días se daría cuenta de la realidad, pensando si esto quizás era una vida después de la muerte, pero lo más importante de todo era que ahora él era Deculain, el villano intermedio destinado a morir, culpable de muchos problemas a muchos otros personajes, el prota. Pensaría también en el hecho de que no sabía en qué punto de la historia se encontraba y como esto era un problema ya que entonces no podría prepararse para evitar problemas, recordando cómo durante el desarrollo del juego, todos los compañeros del protagonista incluido él, usaron a Deculain y como solamente éste había sobreviviendo una vez ya que después de todo, él solo era un personaje destinado a morir como jefe intermedio del juego. Luego nuestro prota miraría un papel que estaba en el piso, viendo resulta que Deculain es profesor de una universidad, recordando también a la mujer que había traído esos papeles, la cual se llamaba Yeriel, quien se supone es la media hermana de Deculain y también la líder de la casa de los Yuclén, la cual claramente no tiene una buena relación con Deculain. Luego recordaría a la mujer de la que Yeriel hablaba, la cual posiblemente sea Julie, la prometida de Deculain, pensando en cómo seguramente algo reciente pasó entre ellos dos. Luego recordaría el hecho de que en teoría él es un profesor y como según los documentos del piso, hoy había una conferencia a la que él debe ir, a pesar de que él nunca dio una conferencia antes, pero su atención le dirige a una ventana con indicaciones, las cuales eran como objetivo principal volverse necesario para el juego y otro objetivo secundario el cual era dar esa conferencia. Luego el prota se levanta de su cama, pensando en la recompensa de la misión secundaria, la cual era una moneda de una tienda que tenía cierta importancia, pensando también en sobre cómo hay varias formas en las que Deculain, es decir, nuestro protagonista puede morir por culpa de su media hermana Yeriel. El prota sale de su cuarto dirigiéndose a una gran sala con ropa y piscina, mientras piensa en el atributo de compresión que le permite entender cualquier cosa usando mana, pero ya que al ser un atributo avanzado, este podría tener efectos secundarios. Luego el prota se vestiría mientras piensa como en el pasado se hubiera sentido incómodo al tener tanto lujo a su alrededor, pero en vez de eso, sentiría comodidad y elegancia, causados por otros atributos de Deculain. Esto lo haría pensar en cómo esto se vería como si Deculain tratara de apoderarse del cuerpo. Luego el prota se dirige a la salida de la casa mientras piensa en su vida anterior, en cómo a palabras de su exnovia él era alguien patético y perezoso, tratando de recordar bien esas palabras para no olvidar quién es él en realidad. Luego de salir de la casa, subiría a un lujoso auto que causaría que recordara a la pareja nueva de su ex. Ya en el auto, dentro lo esperaría el asistente de Deculain, quien le entrega unas notas con el discurso que deberá decir en la universidad. Pensando en cómo seguramente Deculain no escribió este discurso y cómo seguramente el Deculain original nunca aceptaría el hecho de que no fue él quien lo escribió, el prota entonces le diría a su asistente que hizo un buen trabajo, dejando impresionados al asistente y al conductor del vehículo, ya que parece que Deculain no era alguien que daba halagos. El prota entonces pensaría en lo raro que se sintió al dar ese cumplido y cómo seguramente Deculain era una mala persona antes de que nuestro protagonista controlara su cuerpo y en cómo siente como si la mente de Deculain tratara de controlarla de él. Poco después llegarían a la universidad, el lugar donde Deculain trabaja. Luego el prota iría a donde se dará la conferencia, causando que la mirada de todos los estudiantes se centren en él, mientras algunos de estos murmuraban sobre nuestro prota, sobre lo guapo e inteligente que éste era. Luego el prota se presentaría ante todos,
mencionando que él se encargaría de la clase como profesor principal, comenzando su discurso, pero mientras otros estudiantes seguían hablando de él, una estudiante de pelo blanco miraría con furia a nuestro prota mientras piensa en cómo este es el enemigo de su padre. Luego veríamos el pasado de esta chica, quien nos cuenta que su padre se suicidó hace 3 años, contando también cómo su padre estudió durante muchos años una investigación sobre la forma de interpretar hechizos, pero que luego de ser extorsionado para darle su tesis a alguien más, este en su desesperación optó por quitarse la vida. Mencionado que quien extorsionó a su padre fue Deculain, a quien en ese entonces lo llamaban el genio intérprete de hechizos. Luego de la muerte de su padre, esta chica perdería absolutamente todo, incluyendo sus riquezas, las tierras de su familia y reputación, pero desde ese día, esta chica juraría venganza en contra de Deculain, así que luego de años de esfuerzo, logró entrar a la universidad donde Deculain enseñaba para completar su venganza. Volviendo al presente, la chica pensaría en cómo es la única que sabe que la habilidad de interpretación de hechizos de Deculain es una farsa robada a su padre, pensando en cómo él puede estar de pie de forma tan arrogante, queriendo exponer su farsa en ese instante, pero se controlaría y esperaría el momento adecuado para hacerlo. Mientras tanto, el prota pediría silencio, presentándose a sí mismo y resaltando que era un mago monarca, uno de los 11 rangos de magos. El rango monarca sería el 4.º puesto, daría su discurso con normalidad, explicando los atributos y tipos de magia y cómo con esto se pueden hacer distintos tipos de hechizos y utilidades. Nuestro protagonista se impresionaría a sí mismo por la facilidad con la que logra explicar todo sin saber los conceptos básicos, claramente gracias al atributos de compresión. Además, con el atributo de gracia abrumadora, todos los estudiantes prestan gran atención, pensando en cómo seguramente Deculain era un gran maestro. Nuestro prota entonces terminaría su discurso explicando los 3 lugares del cuerpo donde se puede almacenar magia, los cuales serían la cabeza, el corazón y el núcleo interno, ubicado en el estómago. Nuestro prota pensaría en cómo en realidad Deculain no es un mago tan poderoso, ya que su mamá apenas era de 3.370. Y 5, mencionando cómo hay un mago con 30.000 de mana. Finalmente su discurso terminaría, preguntando si alguien tiene dudas. Nadie dijo nada, pero entonces la chica de pelo blanco se levantaría y preguntaría acerca de un hechizo misterioso ocurrido en los dormitorios de los magos novatos la noche anterior, pero nuestro prota la interrumpe preguntando si en realidad era una estudiante de la universidad, dejando sorprendida a la chica, ya que él no pensaba responderle a alguien que ni siquiera se había presentado. Luego nuestro prota se iría, ya que se dio cuenta que usar la habilidad de comprensión consumía mucho mana, pensando en cómo esa chica quería hacerse resaltar, pero justo antes de salir de la clase, la chica de pelo blanco le gritaría nuevamente sobre aquel hechizo misterioso y cómo este aún está siendo analizado, pero dado que en teoría, él era experto, debería saber qué hechizo es. Mostrándole el hechizo diciéndole que lo explique, nuestro prota usaría lo que le queda de mana para comprenderlo, diciendo luego que este hechizo era magia de barreras, dejando a la chica sin palabras, explicando que quizás alguien quiso dejar a los estudiantes nuevos encerrados. Luego el prota se iría de la clase, dejando a la chica atónita y sin palabras, completando así la misión secundaria de la conferencia. Más tarde, vemos el comedor de la universidad, donde la chica de pelo blanco estaría comiendo mientras insulta a nuestro prota, ya que ella tenía planeado revelar la farsa de Deculain mostrándole un hechizo desconocido, pero no contaba con que él la humillaría por no decir su nombre, sintiéndose avergonzada por ese momento, pero también pensaría que, a pesar de eso, ella creía que lo puso nervioso, pensando que ella ganó esta batalla. Pero entonces otra chica se acerca corriendo a la joven de pelo blanco, el cual ahora conocemos su nombre, el cual es Eperene. La chica que se acercó, le diría a Eperene que el hechizo misterioso efectivamente era de magia de barreras, dejando atónita a Eperene. Ya ella no podía creer que nuestro prota había acertado correctamente en el tipo de hechizo. Luego la chica se despediría, dejando a Eperene sola y molesta al no cumplir su objetivo y haber mejorado sin querer la reputación de nuestro prota. Luego esta pensaría en el hecho de que nuestro prota solo enseñará por este semestre y que debe investigarlo bien para así poder planear su siguiente movimiento, jurando que pronto le daría una lección a nuestro prota. Luego vemos a nuestro prota caminar por un pasillo de la universidad, pensando en cómo esa situación con el hechizo desconocido pudo haber salido mal, ya que apenas vio el hechizo, su habilidad de comprensión se activó de inmediato, causando que todo su mana se agotara. Agradecido de que al menos todo salió bien,
pero una voz lo llamaría. Esta sería de una mujer de pelo blanco con ojos claros. Esta era Julie Bond de Ja Freyden, la prometida de de Culzean, quien le pregunta cómo se encuentra nuestro protagonista. Nuestro prota le diría que no estaba seguro de cómo se sentía, pero ella le pregunta cómo podría él estar bien a pesar de romper su promesa. El prota no entendería a qué promesa se refiere, así que trataría de pasar de largo junto a ella, pero Julie se pondría frente a él, preguntándole si planeaba huir de nuevo. Nuestro prota entonces pondría la excusa de que olvidó esa promesa debido a una gran fiebre y que si podría recordárselo, entonces veríamos un recuerdo de Julie, donde ella le hace prometer a de Culzean que si confiesa su arrogancia, ella se quedaría a su lado, incluso si este mundo se desmorona. Volviendo al presente, Julie le diría a nuestro protagonista que se equivocó al confiar en él, dejándolo ir. Nuestro prota, algo consternado, se iría mientras Julie se aleja con una expresión de enojo, recordando el por qué ambos están juntos, del cómo estos solo están emparejados por conveniencia y cuestiones políticas, haciendo que los clanes Juklén y Freydens colaboren entre ellos en una alianza. Ella no tenía problema, ya que incluso si no lo amaba era por el bien de su familia, pero ella junto con las dos familias se darían cuenta de que de Culzean era en realidad una farsa, pero ambos bandos ocultarían estos hechos para no manchar la reputación de ambos clanes, pero ella no podía aceptar tales mentiras, ya que eso chocaba con su deber de caballera, haciendo imposible que aceptara tales mentiras, recordando el momento en el que le hizo jurar esa promesa a de Culzean, pensando en cómo seguramente no la cumpliría. Más tarde, en la torre mágica de la universidad, un equivalente a una facultad de medicina en el mundo real, nuestro prota caminaría dirigiéndose a esta, mientras observa el campus de la universidad y el jardín del lugar, recordando cómo nuestro protagonista junto con sus antiguos compañeros de trabajo crearon toda esa zona, pero nuestro prota entonces sentiría que alguien se aproximaba a él, golpeando con el codo a ese individuo, pero en realidad solo era su asistente, el chico que antes estuvo con él en el auto. Este chico se llamaba Alan, quien estaba apurado para ver a nuestro prota para que revisara unos documentos. Luego, ya en la oficina de nuestro protagonista, este revisaría los documentos que Alan le trajo, los cuales eran una lista de patrocinios para los nuevos magos de este año, descubriendo que en este mundo la investigación de la magia se realizaba invirtiendo dinero y también aprendiendo que los profesores son quienes patrocinan a los nuevos magos. Luego nuestro prota vería uno de los papeles, los cuales tenía un nombre que brillaba en oro. Esto se debía a uno de los atributos de de Culzean, que le permite ver aquellas cosas que pueden traer una gran inversión y beneficios. Junto con otro atributo que le deja ver el potencial de otros, este revisaría cada documento hasta encontrar un nombre que brillaba más que todos los demás. Este documento mostraba la información de Perenne, mostrando también su apellido. Nuestro prota reconocería al personaje, recordando que por culpa de Culzean su padre murió. Luego el prota le preguntaría a Alan por qué nadie invirtió en Perenne. Él le diría que es porque todos tienen miedo de lo que ella es capaz de hacer si la patrocinaban. El prota reconocería el potencial de Perenne, pero también sabía que ella podía ser una de las muchas causas por las que él podría morir, recordando cómo de Culzean podía morir de muchas formas. Así que si nuestro protagonista quería sobrevivir, debería tomar una decisión que el de Culzean original no habría hecho. Luego de firmar unos documentos, le diría a Alan que los entregará y de paso trajera unos libros. Alan se iría, mientras nuestro piensa en formas de escapar a los muchos destinos de su muerte, sabiendo que muchos de esos destinos podían evitarse con dinero. Así que debía invertir en un mago para obtener una buena cantidad, pero también diría que esto no era suficientemente, ya que nuestro prota sabía que había muchos individuos que odiaban a de Culzean y que eventualmente tratarían de matarlo, así que nuestro prota se daría cuenta que, para poder sobrevivir, necesitaba volverse más fuerte. Luego vemos como nuestro prota aún en su oficina, leyendo varios libros de magia mientras piensa en cómo la única forma de sobrevivir en este mundo era volviéndose más fuerte. Pero las habilidades de Culzean no eran las mejores y eran bastantes promedio, siendo insuficientes para poder responder a futuras amenazas, pensando en cómo si no logra obtener suficiente poder, no logrará sobrevivir, recordando cómo de Culzean no puede controlar los 4 elementos, pero que sí tiene un gran potencial en la manipulación de la tierra y el fuego, los cuales al combinarlos con metal, activan el atributo de toque de Midas, que le permite sacar el potencial completo de lo que toque, pensando entonces en cómo usando este control sobre el metal, podría controlar varias espadas haciéndolas flotar usando magia.
Entonces nuestro prota leería un libro sobre magia básica para poder aprender tales habilidades, pensando mientras leen cómo compensar su falta de poder con la manipulación del metal, así que nuestro prota podría su mano sobre el libro y usaría nuevamente la habilidad de comprensión, comprendiendo y entendiendo toda la información del libro, causando que un gran torrente de magia saliera del libro e inundara parte del cuarto, haciendo que todos los hechizos del libro fueran a la mente de nuestro prota. Luego de unos minutos, nuestro prota pensaría que quizás ya podría usar telequinesis básica, haciendo levitar un bolígrafo con éxito. Luego nuestro prota pensaría en cómo incluso con una telequinesis de mayor nivel, no lograría alcanzar el nivel que busca. Pero entonces se le ocurre la idea de poner círculos mágicos alrededor de su cuerpo, los cuales en este mundo, estos se vuelven más fuertes entre más grandes sean. Por lo que nuestro prota pensaría que si logra comprender su propio cuerpo usando compresión, podría llenarlo de círculos mágicos para así volverse más fuerte y fortalecer su telequinesis. Aunque existe la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios, pero gracias a un atributo único de Deculain, este sería inmune a esa clase de efectos secundarios y podría resistirlos. Pensando en cómo esta era una ventaja única para él en este mundo, luego pensaría en cómo le queda poco mana para poner aplicar un círculo mágico en su cuerpo, por lo que nuestro prota lo intentaría, causando un nuevo torrente de magia, pero sintiendo un dolor abrumador en su cuerpo, pero que a pesar de eso, nuestro prota no gritaría ni se quejaría del dolor, terminando el proceso del círculo mágico, quedándose prácticamente sin mana, no pudiendo haber terminado el proceso del círculo mágico pero sí habiendo logrado un círculo de magia en su hombro. Pensando cómo a este ritmo nuestro prota tardaría 2 semanas en llenar su cuerpo con estos círculos. Un mes después, en la torre mágica de la universidad, nuestro prota puso en el primer día de clases un cartel que le indicaba a los alumnos que hicieran sus propias investigaciones en un bosque cercano de la universidad, indicándoles que luego le lleven sus resultados. Ya en el bosque, los alumnos harían sus respectivas investigaciones, mientras Eperene se molesta al notar que nuestro prota no asistió a la clase de hoy, quejándose sobre la personalidad de nuestro prota, pero entonces una chica caminaría por detrás de ella, chocándose hombro con el de ella con mucha brusquedad. Eperene miraría quién la había empujado, sorprendiéndose ya que conocía a la chica que la golpeó. Esta chica era Sylvia von Josephine Illade. Silvia la miraría con desconcierto, para luego solo darle la espalda y seguir caminando, dejando desconcertada a Eperene ya que pensó que Silvia la reconocería. Más tarde, mientras Eperene realizaba su propia investigación, pensaría en Silvia, proveniente de la casa de los Illade, recordando cómo estos hace muchos años rodearon la casa de la familia de Eperene por miedo al potencial del padre de ella, por lo que para ella no tiene sentido que Silvia no la conozca, pero una ráfaga viento la interrumpe, llevándose lo que ella había estado trabajando. Eperene luego miraría de dónde provenía ese viento, viendo que la culpable era Silvia quien al hacer su tarea, causaba que el trabajo de Eperene fuera succionando por el trabajo de Silvia, pero esta última la ignoraría. Volviendo a lo que estaba haciendo, esto enojaría a Eperene quien no podía creer que estaba siendo ignorada. Entonces le pregunta por qué finge no reconocerla. Silvia la miraría mientras Eperene le dice que no hay forma de que no la reconozca, pero Silvia le dice que no la conoce, pero que sí conoce a su padre, recordándolo como un noble tonto y engreído. Estas palabras enojarían a Eperene quien enojada da un salto mientras prepara un ataque mágico. Eperene atacaría a Silvia, quien se protege con un escudo de magia, causando una gran explosión que crea una cortina de polvo. Luego de que éste se disipará, vemos que Eperene tiene sujetada de la cabeza a Silvia mientras la reta a que repita lo que dijo de su padre, diciéndole que acabaría con ella, pero la atención de ambas se dirige detrás de ellas. Donde una luz roja y oscura está presente, esta luz era un vacío, causado por la combinación del choque de mana entre Eperene y Silvia. Este vacío estaba a punto de explotar, por lo que Eperene trataría de bloquear los escombros que saldrían disparados para proteger al resto de estudiantes, pero justo después de la explosión, Eperene vería como de la nada, todo estaba tranquilo. Luego miraría a su lado, viendo cómo nuestro protagonista había llegado al lugar, congelado en el aire los escombros de la explosión con la telequinesis que aprendió anteriormente, sorprendiendo a todos los estudiantes por tal uso de magia. Luego nuestro prota anuncia que la clase de hoy se detendría en ese momento, indicando que todos pueden irse menos los responsables del alboroto anterior. Eperene al escuchar esto sabría que estaba en problemas.
Más tarde en la sala de interrogación de la universidad, estaría nuestro prota acompañado por quien se supone era la presidenta de la universidad, ambos sentados mientras a su lado llegan dos profesores más. El profesor Retlam del Departamento de Estudios Espirituales y el profesor Relling del Departamento de Estudios de Apoyo. Minutos después estarían tanto nuestros prota, la directora y ambos profesores sentados mientras el profesor Relling pregunta quién se atrevió a atacar a alguien en la casa. ¿Y Jade? Otro profesor diría que fue un estudiante de clase baja, luego felicitarían a nuestro protagonista por haber detenido el problema antes de que pasara un desastre. Luego nuestro prota pensaría en la situación actual, en cómo sabe que estos profesores estarán del lado de Silvia, ya que ella era parte de una familia influyente, sabiendo que Perenne sufrirá graves consecuencias al ser prácticamente una plebeya. Él pensaría en que tiene que cambiar los resultados de esta reunión, ya que Perenne posee un gran poder mágico, el cual si su castigo procede, todo terminaría con la muerte de nuestro protagonista, por lo que debe evitar a toda costa eso. Luego la reunión disciplinaria entre Perenne y Silvia comenzaría. El profesor Relling le gritaría a Perenne el cómo se atrevía a causar problemas y que alguien pudo salir lastimado, luego le pregunta por qué inició la pelea, pero Perenne diría que no puede contestar esa pregunta, dejando extrañado al profesor. La razón por la cual Perenne no podía contestar era porque nuestro prota estaba ahí y por eso no podía decir nada recordando, cuando Silvia habló de su padre, sintiendo una gran impotencia al no poder hacer nada. El profesor Relling le recriminaría de nuevo sus acciones, mientras le dice que recuerde su lugar, luego le diría a Silvia que diga su versión de la historia, inventando la excusa de que destruyó accidentalmente su trabajo y eso llevó a una discusión terminando en una pelea. Los profesores hablarían entre ellos, decididos a expulsarla mientras Perenne sentiría frío. Un frío causado por toda esta situación en la que no puede defenderse, enojándose nuevamente con nuestro prota. Luego la directora le pediría su opinión a nuestro protagonista, quien le preguntaría a Silvia si realmente ella creía que no tenía la culpa de esto. Esto dejaría a Silvia sin palabras, luego el prota haría de nuevo la pregunta, dejando impactados a todos en la sala. Él menciona que Silvia pudo haber evitado el incidente pero que no lo hizo, diciendo también que quizás sus habilidades no eran tan buenas como se esperaban, dejando sorprendida a Silvia, quien inmediatamente agacha la cabeza, admitiendo que la culpa era suya, dejando sorprendida a Perenne, quien no entiende por qué su más grande enemigo de Culane la está defendiendo, quien incluso cuestiona la opinión de los otros profesores que ya estaban decididos a expulsarla, aún sin entender por qué la defiende a ella, pero entonces la directora los interrumpe, diciendo que esta situación solo era una simple pelea entre niños y que los niños suelen pelear, sobre todo los que acababan de convertirse en magos aprendices, diciendo que lo mejor sería ignorar por esta vez la situación. Luego ordenaría a ambas chicas que se retiren, esto solo dejaría aún más confundida a Perenne. Luego nuestro prota estaría por irse mientras el profesor Relling elogiaba su análisis de la situación, pero entonces se detendría por la voz de Perenne, quien le dice que espere, queriendo preguntarle si recordaba el apellido Luna y si conocía a su padre y todo lo que él sufrió antes de morir, pero luego se arrepiente, pensando en la posibilidad de que si lo hace, quizás él cambie su veredicto y decidan castigarla, pero si incluso llegará a preguntar y él respondiera que no lo recuerda, sería incluso más desgarrador. Pero luego nuestro prota le respondería que no debería desperdiciar su talento en cosas del pasado, dejando sin palabras a Perenne, pero al menos ahora sabía que de Culane si recordaba a su padre, ya que si no fuera así, entonces no tendría razón para ayudarla, pensando en cómo seguramente solo la ayudo por lástima, pero incluso si eso la hace enojar, se sentiría aliviada con eso ya que entonces él no lo olvidó y eso era suficiente para ella por ahora. Mientras tanto en otro lado, veríamos como Silvia está en auto con el jefe de la familia Illade, un hombre llamado Hilteon von Lodweg-Elade, quien le dice que Perenne Luna es una chica sin talento pero que no tiene oportunidades. Entonces Silvia recordaría el momento en el que conoció a Perenne por primera vez. Esta sucedió hace 10 años, durante el examen de actitud para poder ingresar a la academia, donde se descubriría que ambas, Silvia y Perenne, tenían potencial para convertirse en archimagas, el cual era el rango de mago más alto que había, uno que se dice que rozaba lo divino, pero a pesar de eso, debido a las antiguas tradiciones, solo podía haber 3 archimagos por era. En ese momento, aún quedaban 2 puestos para archimago, pero uno seguramente ya estaba guardado para Adeline, la presidenta de la Torre Mágica.
lo que solo dejaba entonces un solo puesto, lo que causaría que ambas debieran competir por el puesto vacante. Esta fue la razón por la cual en esa época el clan Iya rodeó y atacó la casa de los Luna. Recordando cómo todo eso fue únicamente para que ella pudiera ser la que se convierta en archimaga, Sylvia pensaría en cómo también este es su sueño y destino, recordando a Eperene, molestándose un poco por el encontronazo que tuvo con ella anteriormente, pero luego Gilteon le diría que no deje preocuparse por Eperene y que en realidad debe preocuparse por Deculain, explicándole que es un hombre que no es simple y podría ser muy impredecible. Sylvia sabría y entendería muy bien a lo que Gilteon se refería, dándose cuenta como nuestro prota se había dado cuenta del plan de Sylvia para meter en problemas a Eperene, recordando cómo ella había preparado una trampa que haría que explotara cuando el mana de Eperene la tocara, asegurándose de ocultar bien la trampa, pero que incluso así, nuestro prota pudo verla, causando que ella tuviera que cooperar con él, dado que si no entonces él diría la verdad sobre la trampa. Sylvia entonces sentiría escalofríos mientras piensa qué clase de hombre es nuestro protagonista. Días después, vemos cómo nuestro prota está siendo transportado en su limusina, mientras piensa en cómo pudo zafar de esa posible muerte al haber salvado a Eperene, pensando entonces en su problema actual, el cual era tener que ir a eventos sociales ya que él prefiere evitarlos, y como en este momento se dirigía a uno, pero no puede no ir ya que una misión secundaria le indica que debe asistir a esta, dándole de recompensa monedas de tienda, pensando en cómo necesita 5 para poder acceder a la tienda, por lo que aprovecharía su presencia en el evento para poder hablar con personajes importantes del juego. Luego vemos cómo nuestro prota llega al evento, siendo recibido por los sirvientes, mientras observa a todos los nobles de alto rango que hay en el lugar, reconociendo principalmente a un noble llamado Yelm, un personaje modelado específicamente por nuestro protagonista. Al ver a Yelm, nuestro prota pensaría que hizo bien en venir, pero su paz no duraría mucho, ya que un noble lo reconoce, causando que otros nobles también lo reconozca, haciendo que muchos se acerquen a hablarle, pero entre todo el ruido, nuestro protagonista escucharía el nombre de un personaje importante del juego, un personaje llamado Ganesa. Nuestro prota trataría de buscar a Ganesa, ya que él sabía que este personaje tenía un gran impacto en la historia y sería bueno para el poder hablar con ella. Él seguiría buscando, mientras que detrás de él, en un balcón, estaría Ganesa, una mujer aventurera, observándolo. Luego nuestro prota finalmente la vería. Trataría de ir a donde está ella, pero durante el camino se cruzaría con Yelm, el personaje que el modelo y perteneciente a la casa de los Von Herian. Yelm se acercaría a nuestro prota, preguntándole cómo iba su investigación y resaltándole que escuchó rumores acerca de que no ha podido avanzar nada en 3 años. Nuestro prota sabía que Yelm solo estaba tratando de provocarlo, pero esto sería inútil dado que ya sabía sus intenciones. Nuestro prota recordaría cómo Yelm se supone que era el antiguo compañero de universidad de Deculain y cómo estos fueron amigos hasta que Deculain ganó el puesto de profesor principal, donde desde entonces Yelm le tiene rencor. Nuestro prota ignora las provocaciones de Yelm, pero luego se daría cuenta que Ganesa ya no estaba en su lugar, habiéndola perdido de vista. Nuestro prota se enfadaría, ya que perdió de vista a Ganesa por culpa de Yelm, así que pasaría de largo junto a él, mientras le dice que debería irse y molesta menos de forma bastante agresiva, dejando sorprendido a Yelm mientras nuestro prota se aleja, volviendo a buscar a Ganesa. Luego de un rato de búsqueda nuestro prota no la encontraría, estando ahora en un balcón mientras piensa en lo molesto que son el resto de nobles, pero entonces una voz femenina lo llama. El prota miraría a su lado y vería que ahí estaba Ganesa, quien le pregunta si su encuentro fue casualidad o si él la estaba buscando. Nuestro prota pensaría en que no se esperaba encontrarla aquí, pero se enfocaría en el hecho de que tanto Deculain y Ganesa ya se conocían de antes. Ganesa le hablaría sobre una misión que Deculain le había encargado. Aunque nuestro prota no sabría a qué misión se refiere, Ganesa le diría que lamenta no haber podido darle los niños que él pidió, ya que ella se había encariñado con estos. Nuestro prota entonces pensaría en cómo Deculain planeaba utilizar a un estudiante para poder compensar sus propios fallos. Luego Ganesa le preguntaría hasta cuándo planeaba vivir de esa forma. Esta pregunta haría pensar a nuestro prota en la vida de Deculain antes de que nuestro prota controlara su cuerpo, pensando en cómo arruinó todas sus relaciones y lastimó a aquellos que querían ayudarlo. Pero nuestro prota entonces le respondería a Ganesa que trataría de vivir de forma diferente desde ese momento.
sorprendiendo a Ganesa ya que ella pensaba que intentaría matarla por haber fracasado la misión que él le encargó. Nuestro prota entonces pensaría en cómo Ganesa sería capaz de matarlo, ya que esta era una poderosa aventurera capaz de matarlo, pensando en cómo al controlar a Deculain, el original no pudo mandar un asesino para matarla. Todo este comportamiento dejaría a Ganesa pensativa, mientras nuestro prota le dice que volverá adentro, diciendo que no se preocupe. Ganesa le preguntaría una vez más si en serio no la mataría. A lo que nuestro prota le dice que eso sería de mal gusto, retirándose del lugar y dejando sin palabras a Ganesa. Luego nuestro prota se dirige a la salida, mientras piensa que podría usar la influencia de la casa Yuclén para presionar a Ganesa, pero también eso podría causar cosas inesperadas. Pero en ese momento nuestro prota vería la ventana de objetivos y él como le indica que evitó otro destino de muerte, entendiendo que pudo haber muerto durante la conversación con Ganesa, dándose cuenta que no podía estar tranquilo ni un segundo. Mientras tanto, en otro lugar del evento, una aventura le pregunta a Yuli cuánto tiempo estaría en el evento, ya que ésta también se encontraba aquí. Ella le diría que en primer lugar ni siquiera quería estar aquí. Luego la aventura le pregunta cómo van las cosas con su prometido Deculain, ya que le diría que escuchó varios rumores sobre él cómo iba su relación. Yuli recordaría a nuestro prota cuando le dijo que olvidó su promesa, respondiéndole a la aventurera que efectivamente las cosas no estaban yendo bien, pero justo en ese momento nuestro prota aparece, ambos notando la presencia del otro, pero nuestro prota solo la miraría y le daría la espalda, dejándola atrás, causando la sorpresa de muchos nobles, quienes creían que el profesor Deculain era alguien amante de los eventos sociales, causando que comiencen a rumorear que quizás se retira por no tener una buena relación con su prometida. Una semana después de que Deculain asistiera a aquel evento social, él habría estado mejorando sus habilidades mágicas y además había empezado a entrenar físicamente su cuerpo con una rutina de ejercicio. La razón de esto último se debe a que hace unos días atrás, queriendo ser aún más fuerte, Deculain intentó grabar un círculo de fuego junto con su otro círculo de telequinesis para así poder tener mayor control en los metales. Una gran presión se ejerció sobre su cuerpo, casi matándolo en el intento, por lo que desde ese momento Deculain comenzó a ejercitarse para poder resistir sus futuros intentos de obtener más fuerza. Más tarde, Deculain ya en su oficina del trabajo, recibiría una carta del Comité de Calificación de Profesores de la Torre Mágica, quienes le exigían a Deculain que debía tener resultados de su investigación para dentro de 6 meses. Luego de esto, Deculain se dirige a su antiguo laboratorio. Mientras piensa que la investigación del Deculain original estaba más atrasada de lo que imaginaba, pensando también en que si pierde el título de profesor, había altas posibilidades de que eso sea lo mismo que morir, por lo cual deberá investigar él mismo la investigación. Luego llegaría al laboratorio, entrando y dándose cuenta al instante que el lugar era todo un desastre y que nadie lo había visitado en mucho tiempo, viendo luego una masa de basura extraña en el piso, una bastante anormal. Deculain utilizaría su telequinesis para poder ver qué era lo que esa basura ocultaba, sacando un libro que dentro contenía una foto de Eperene. Deculain pensaría en cómo el padre de Eperene solía trabajar para el Deculain original y cómo trató de ocultar la información de su investigación, pensando también en las dificultades que Eperene tuvo que haber pasado luego de la muerte de su padre. Deculain entonces sentiría que debe remediar eso, prometiéndose a sí mismo que completaría la investigación usando compresión y añadiría el nombre de Eperene como coautora. Más tarde en la cafetería del campus universitario, veríamos en una mesa a Eperene sentada con otros estudiantes plebeyos, donde estarían discutiendo el cómo deben unirse por ser todos plebeyos, ya que al serlos todos son tratados de manera inferior. Luego una chica le preguntaría a Eperene si piensa lo mismo. Pero luego otro de los alumnos plebeyos le dirían a Eperene que ella es la representante de los plebeyos, al ser también una víctima de Silvia, aunque esto solo dejaría más desconcertada a Eperene. Luego otro estudiante diría que para poder juntarse de mejor forma, debían crear un club, pero para eso, se necesita el permiso de un profesor supervisor y, dado que ellos son plebeyos, es casi seguro de que no les den el permiso. Luego comenzarían a pensar en qué profesores podrían darles el permiso, mientras que Eperene mira con atención el poste sobre la mesa. Luego uno de los estudiantes mencionaría a Deculain y como definitivamente no les daría el permiso, pero entonces una de las estudiantes menciona la idea de que Eperene sea quien intente pedirle un permiso a Deculain, dejando sorprendida a Eperene, dado que ella aparentemente había
Llamado la atención de Deculain por lo que tenía mejores posibilidades de tener un permiso, Eperene se sentiría incómoda ante la situación ya que no quiere involucrarse con él, así que saldría corriendo del lugar diciendo que no lo haría, mientras una de las estudiantes la persigue para detenerla, pero entonces mientras Eperene corre, la estudiante ya detiene de chocar con alguien. Eperene miraría detrás de ella y este alguien era el mismo Deculain quien le dice que se haga a un lado. Eperene quedaría frente a Deculain, quien sería abandonada por su compañera, que por cierto también se llama Julia. Eperene vería cómo Deculain se aleja por lo que rápidamente se le acerca y lo llama, ofreciéndole el papel del club y explicándole que necesita su firma para poder formar uno, diciéndole que solo quería intentar ver si le daba su firma, ya que él no suele relacionarse con plebeyos. Eperene pensaba en cómo no quería tener que involucrarse con Deculain, pero que si no lo hace, seguramente sería imposible obtener el permiso de los otros profesores, pero para sorpresa de Eperene, Deculain tomaría el papel y lo firmaría mientras le dice que luego lleve los detalles a su oficina, devolviéndole el papel a Eperene y dejándola sin palabras, ya que nuevamente Deculain la había ayudado. Mientras Deculain se alejaba, Julia se acerca a Eperene, abrazándola y sorprendida de que realmente haya conseguido la firma, mientras que Eperene aún está en shock por lo sucedido. Más tarde, durante la clase del día, donde Deculain explicaría acerca de los elementos de la magia mientras Eperene aún piensa en por qué Deculain la ayuda, pensando si quizás es solo culpa o empatía por lo que le hizo a su padre, pero pensaría que si eso es así, que entonces debería revelar toda la verdad sobre lo que hizo. Entonces Julia le pregunta a Eperene si se encuentra bien, diciéndole también que no se preocupe por los tipos que están a su lado. Eperene no entendería al principio, pero luego miraría a su lado, entendiendo de qué hablaba Julia. A su lado estaban Silvia y otras nobles que miran feo a Eperene y sus amigas. Luego le diría a Julia que no se preocupe, que esas nobles siempre se comportan así y que mejor deberían concentrarse en la conferencia. Luego vemos cómo Deculain explica sobre cómo cambiar el color del fuego, diciéndoles a todos que hoy aprenderán un hechizo llamado fuego fluyente y mientras él seguía explicando, Eperene pensaba en cómo antes las clases de Deculain era solo para que él presumiera su puesto de profesor, pero ahora eran clases de magia hermosas y perfectas, sorprendiendo a todos los alumnos nuevos, incluso para Silvia, quien había perdido el interés en la magia, debido a su gran talento. Mientras tanto Deculain explicaría lo que pasa al funcionar un círculo de magia de agua con uno de fuego, creando un tipo de fuego que fluye como si fuera agua, sorprendiendo a todos los alumnos, sobre todo a Silvia, quien no esperaba que las clases fueran tan teóricas. Además ella creía que la teoría en la magia solo servía como un molde para esta. Pensando también en cómo intentar aprender magia usando solo teoría solo hacía más difícil el entrenamiento con magia. Silvia no podría creer lo bueno que Deculain era explicando la teoría, ya que pensaba que él solo era un fanfarrón, pero las clases que da solo demuestran lo contrario. Más tarde, en los dormitorios de la Torre Mágica, Eperene suspiraría cansada por la clase anterior, ya que hacía mucho que no se concentraba tanto, pero su cara cambiaría a una expresión molesta cuando vio la puerta de su dormitorio, la cual estaba llena de rayones insultantes hacia ella, pero también notaría como en el piso hay una carta de patrocinio, pero ella pensaría que es falso y que podría reportarlo para poder obtener una recompensa, pero luego de que ella llevará el patrocinio a administración, verificarla que el documento es real, quedándose sorprendida y en shock porque no podía creer que alguien quiera patrocinarla, pero luego se alegraría, estirándose las mejillas para verificar si no era un sueño, viendo a su alrededor para ver si nadie la vio haber entrado, pensando en cómo ahora debería preparar una maleta de emergencia ya que con el patrocinio le dieron mucho dinero y ésta tenía miedo de que alguien se lo lleve, levantando la cabeza de golpe y golpeándosela con la mesa que estaba sobre ella. Luego Eperene soltaría una lágrima, feliz de que finalmente alguien notó sus talentos pensando en cómo el mundo aún es amable. Más tarde, vemos a Yeriel buscando a Deculain, pero le dirían que este no estaba aquí, ya que se había ido a una subasta. Esto dejaría extrañada a Yeriel ya que el año pasado él había gastado mucho dinero en una subasta. Luego vemos a Deculain dirigiéndose a la subasta, quien piensa en cómo finalmente podrá comprar algo que había estado buscando desde hace tiempo. Luego él recordaría cómo en la primera vez que usó telequinesis, necesitaba de un metal para compensar sus fallas, pero el material que disponía en ese momento no era el mejor para ello, por lo que el día de hoy compraría finalmente un material que sí podría compensar de mejor forma esas fallas. Pero al entrar en la sala de espera VIP de la subasta,
De Cullen vería como en la sala también estaba Julie, quien al verlo se acerca a él, diciéndole que espera que haya estado bien, diciéndole también que escuchó sobre el juicio del comité disciplinario de Sylvia y Eperene, preguntándole si acaso pensaba en arruinar sus sueños. ¿Como estudiantes nuevos? Diciéndole que no repita los errores del pasado porque si no sus pecados lo perseguirían un día, diciéndole que este era el último consejo que le daba, estas últimas palabras dejarían pensando a de Cullen, quien ya pensaba que Julie planeaba cortar toda relación con él lo vería como algo bueno, ya que alrededor de Julie hay demasiadas personas peligrosas que podría causar su muerte, incluso podría morir el día de su boda. Luego Julie le daría la espalda, mientras él piensa en por qué ella está aquí en la subasta. Luego de Cullen le diría si solo vino a la subasta para decirle eso, a lo que Julie, impactada, le diría que no, que ella no vino aquí por él, que solo vino porque necesitaba conseguir algo. De Cullen le diría que por favor se calmara. Luego Julie, sonrojada y algo enojada, aún le daría la espalda, mientras de Cullen pensaba en lo linda que ella se veía cuando se pone así, pero este último pensamiento lo dejaría impactado a sí mismo, creyendo que quizás la mente del de Cullen original ya estaba afectándolo demasiado, pero rápidamente descartaría eso, creyendo que solo estaba pensándolo mucho, pero luego se escucharía como la subasta ya estaba por comenzar, por lo que se sentaría en su lugar, mientras presentaban los distintos objetos que se subastaban, notando cómo cada objeto brillaba, debido a su atributo para ver el potencial de inversión de cada objeto. Luego las distintas personas comenzarían a ofrecer ofertas, mientras de Cullen pensaba que podría comprar la mayoría ya que tiene el dinero suficiente para eso. Luego comenzaría a comprar cada objeto que se presentaba, sorprendiendo a todos los presentes por sus constantes compras, pero esto a Julie le molestaría, ya que pensaba que él estaba desesperado por atención, sin poder creer que gaste tanto dinero solo para eso. Pero eso a ella no le importaría, ya que solo necesita un objeto en específico. Este sería un mineral llamado fuego invernal, el cual era la subasta final del día. Una piedra preciosa que llamaría la atención de Cullen y Julie, un mineral que era de los más valiosos del mundo por el metal que podía hacerse con él, un objeto que contenía tanto la magia del hielo y el fuego. Tanto de Cullen como Julie querían ese mineral. Julie ofrecería una gran cantidad de entrada, pero antes de poder celebrar, de Cullen ofrece una mayor cantidad, dejándola impactada, viendo con enojo a de Cullen, sin entender por qué él también quiere la piedra. Luego comenzaría un duelo de ofertas, donde cada vez ambos ofrecían más y más, causando algunos nobles vean esto y piensen que él trata de comprar la piedra para poder regalársela a Julie. Luego de Cullen se daría cuenta que estaba compitiendo con Julie, suponiendo que la piedra también tenía algo que ella necesitaba, pensando en la posibilidad de que si él la consigue, ella le guarde rencor. Mientras tanto ella pensaría en lo difícil que es conseguir este mineral, sin poder saber cuándo estará de nuevo disponible y cómo no dejará que él la obtenga. Luego vemos como al final, de Cullen es quien se lleva la piedra mágica, dejando sorprendidos y emocionados a todos los presentes, mientras algunos aún creen que compró la piedra mágica para dársela a su prometida. Pero mientras tanto, Julie está furiosa, porque ella piensa que de Cullen solo está tratando de comprar la piedra para tratar de comprar la confianza de ella, pero luego ella recordaría un momento del pasado, el día de su compromiso, donde el de Cullen original trataba de ofrecerle joyas y riquezas para así hacer que ella quiera estar con él. Para Julie ese día fue uno de los peores de su vida, ya que se sintió humillada al ver que el de Cullen original planeaba comprarla con eso, a pesar de que lo que ella realmente quiere de él es lo que le hizo prometer aquel día. Recordaría también cómo ese día abandonó la habitación, dejando a de Cullen impactado por ser rechazado y cómo desde ese momento él habría esparcido rumores sobre Julie que la atormentarían y avergonzarían durante mucho tiempo. Ella luego pensaría que él es un tonto por creer que volvería a él solo con regalos y compras caras. Luego de vuelta al presente, ella se levantaría para irse, pero se encontraría cara a cara con de Cullen, quien le pregunta si también quería la piedra mágica. Julie pensaría que eso solo lo decía para humillarla más, pero cuando ella trataría de responderle, él la interrumpe pidiéndole disculpas, diciendo que lo sentía. Esto último dejó impactada a Julie, quien no podía creer que de Cullen haya dicho eso. Él mientras tanto se retira del lugar, dejando aún en shock Julie, que seguía sin poder creer aquellas palabras que salieron de Cullen. Ella se retiraría del edificio de la subasta, pero una voz la llamaría al salir. Esta era su hermana Josephine, quien le decía que subiera al auto.
Más tarde, vemos cómo Deculain regresa a su mansión, pero al entrar sería recibido por los sirvientes, pero el ambiente tendría una sensación extraña y pesada. Él preguntaría qué es lo que pasa. A lo que un sirviente le dice que la señorita Yeriel, la hermana de Deculain, está en la casa y está enojada. Deculain subiría a su cuarto, donde Yeriel estaría ahí parada, mientras le dice que el dinero que gastó era para pagar unas minas. Esto haría que nuestro Deculain se diera cuenta que en realidad la razón por la cual su cuenta bancaria tenía tanto dinero era porque era parte de la fortuna de su familia. Él entonces le diría a Yeriel que no se preocupe, que pronto recuperarían lo perdido. Pero ella le gritaría que él la está tratando como si fuera un basurero, ya que ella siempre era quien se encargaba de limpiar sus desastres, diciéndole también que ya no les va tan bien como antes y que ella y los otros sirvientes trabajan muy duro, aún sin poder creer cómo él era capaz de gastar todo ese dinero que en realidad le pertenecía a la familia de los Yuclén. En ese momento Deculain sentiría como uno de esos destinos de muerte estaría por activarse. Peor, también vería como si logra pasar este evento, daría como resultados grandes ganancias si lo lograba. Luego el prota, sabiendo lo que debía decir, le diría que no se preocupe. Ella le gritaría que se calle, reclamándole que ella debe trabajar duro para poder compensar lo que ha hecho, y como esto causó que no pudiera ir a la universidad o tener una pareja de su edad, él le diría que no necesitaba hacerlo. Pero ella responde diciendo que él solo ha estado desperdiciando el dinero de la familia desde que sus padres murieron. Lo que él la interrumpe diciéndole que le dará la posición de jefe de la casa, dejando sorprendida a Yeriel, quien no podía creer lo que él le dijo. Luego él se lo diría de nuevo, dejando ahora sí muy impactada a Yeriel, quien no podía creer que su hermano estaba dispuesto a hacer uno de esos juramentos mágicos donde si no se cumplía lo pactado una de las partes moría. Ella le pregunta si se golpeó la cabeza. Él le diría que no es así. Luego ella se iría, diciendo que debe comenzar a trabajar en arreglar el problema del dinero que él gastó y que si no cumple su promesa de hacerla líder de la casa, ella lo mataría. Luego de que ella se fuera, Deculain pensaría en la forma que logró superar esta situación peligrosa, en cómo no tenía problema de darle su posición de líder a ella. Pero sus pensamientos se ven interrumpidos por una voz femenina. Él miraría y vería que es Ganesa. Nuestro prota se impresionaría al verla, ya que no se esperaba verla aquí. Ella entraría mientras se disculpa por entrar sin avisar, además de que aún seguía impactada por lo que él le dijo a Yeriel sobre cederle el liderazgo. Él respondería que no hay razón para impactarse. Después de todo, Yeriel haría un mejor trabajo como líder de la casa. Ganesa le diría que incluso si eso es verdad, Yeriel no tiene ni una gota de sangre de los Yuclén. Esto último dejaría sorprendido a nuestro prota, quien no entiende de qué habla. Ganesa le diría que Yeriel no tiene sangre de los Yuclén. Esto a Deculain lo dejaría impactado, ya que no recuerda que esto fuera así en el juego, recordando que Yeriel estaba destinada a ser solo media hermana de él, incluso sabiendo que no era su hermana biológica, pero no podía creer que no era parte de la familia Yuclén. Luego Ganesa le diría que eso lo sabe, ya que fue el mismo Deculain quien les encargó averiguar sobre eso para verificar si eran hermanos. Luego nuestro Deculain le diría a Ganesa que a pesar de eso, Yeriel sigue siendo Yeriel, lo que dejaría sorprendida a Ganesa, ya que no esperaba que él dijera algo como eso. Luego Ganesa le daría la espalda diciéndole que guardaría el secreto de su hermana, subiendo a la ventana para irse, pero antes de hacerlo, le diría que el grupo de las 6 cabezas de serpiente estaban moviéndose, lo que deja sorprendido a Deculain, ya que las 6 cabezas de serpiente son unos individuos muy peligrosos, los cuales están en búsqueda de los objetos que Deculain había comprado en la subasta, por lo que Ganesa le diría a Deculain que lo mejor sería que guarde esos objetos en una caja fuerte y que debería mejorar las defensas mágicas de la casa. Luego ella se iría, mientras Deculain se sienta en la mesa mientras pensaba en cómo no quería saber ese detalle sobre Yeriel, ya que, incluso sin saber, eso no cambia nada en cómo él la tratara, pero aún así estaba mejor sin saberlo. Mientras tanto, en otro lado, vemos a Ganesa, quien está contándole a su grupo el cómo Deculain estaba cambiando como persona y cómo ahora dice cosas dulces, mientras que otra chica del grupo, una joven llamada Rei Li, una pariente de Yuli, pregunta si en ese caso Deculain tiene un lado humano. Ganesa responde que eso no importa, ya que de todas formas ahora no deberán seguir vigilándolo, además de que parecía que ya no estaba buscando un esclavo mágico. Luego les diría que todo eso que les contó debe ser un secreto. Acto seguido el grupo se tomaría de las manos y luego todos serían transportados en un disparo de magia dirigido al cielo, como si fuera una estrella.
Al día siguiente, vemos a Deculain en su oficina de la universidad, quien está mirando la tienda del juego, que se supone le permite comprar algo que lo ayude, como una mejora de mana, pero aún no tenía monedas suficientes para ello. Además, la tienda del juego es un sistema que solo se puede usar unas pocas veces durante el juego, la cual cada vez que se usa sus precios son más caros, y esa era la complejidad de la tienda. Pero Deculain aún no tenía monedas suficientes para comprar algo que necesite, pero aún así no podía desperdiciar esta oportunidad, ya que Deculain ha estado entrenando constantemente para ser más fuerte, volviéndolo parte de su rutina, pero que aún así le falta fuerza para poder combatir de forma apropiada, por lo que en este momento debe centrarse en conseguir monedas para comprar mejoras en su mana. Luego su asistente Alan entraría a la oficina, quien le entregaría una hoja sobre un criminal buscado llamado Lockhart, un asesino de magos. Deculain pensaría en cómo este personaje era un problema para los jugadores en las primeras partes del juego y en cómo esto sería un problema para él si él llegará a ser un mago normal, pero él no lo es, así que espera poder encontrárselo pronto, ya que Lockhart valía bastante dinero si era capturado. Luego Deculain le diría a Alan que no había nada de qué preocuparse y que iría a la biblioteca, pero antes de irse, Deculain le preguntaría a Alan si quiere convertirse en asistente de profesor. Esto lo tomaría por sorpresa. Pero Deculain le diría que solo tomara una pulsera con el apellido de los Yuclen grabado en ella y que siga trabajando duro, convirtiéndose así en asistente de profesor. Deculain lo miraría mientras Alan aún aprecia la pulsera, pensando en lo útil que Alan es y en cómo es de los pocos personajes que no se ha alejado de Deculain a pesar de la crueldad del anterior. Luego Deculain le diría que termine de trabajar temprano y vaya a comer usando dinero que el propio Deculain le entrega. Luego se retira mientras Alan aún seguía impactado por lo amable que fue Deculain al darle ese dinero y el puesto de asistente. Luego vemos cómo Deculain se dirige a la biblioteca para trabajadores de la universidad, pensando en cómo aquí habría algún libro o grimorio que le ayude para su investigación. Pero mientras caminaba, le preguntaría a alguien qué era lo que hacía en la biblioteca del personal. Esta persona era Silvia, quien no sabía cómo reaccionar ante la intimidante presencia de Deculain. Es entonces que vemos como 10 minutos antes, Silvia había llegado a la biblioteca de empleados, buscando libros para poder estudiar, mientras la secretaria de la biblioteca le pedía permiso al profesor Relin, quien dio el permiso para que Silvia entrara. Luego caminaría por los pasillos, buscando una novela escrita en lenguaje Tinel, el antiguo lenguaje de las hadas, pero mientras Silvia trataba de alcanzar el libro, ese sería el momento donde Deculain la vería, volviendo al presente. Vemos a Deculain preguntándole qué hace aquí, a lo que Silvia no logra contestar. Al quedarse sin palabras, él le diría si quiere que el comité disciplinario se reúna de nuevo. Silvia pensaría en por qué Deculain está aquí, ya que ella había escuchado que él no se acercaba a la biblioteca. Luego ella le contestaría que está ahí para poder buscar un libro en específico y que el profesor Relin le dio permiso de estar ahí. Pero Deculain le diría que entonces en ese caso, tanto el profesor Relin como la biblioteca deberían recibir un castigo disciplinario. Luego Deculain, usando su telequinesis, le quitaría el libro que Silvia tenía en sus manos, viendo que solo era una novela de amor escrita en idioma de hadas. Preguntando si solo se arriesgó a un castigo por eso. Silvia le diría que no es así, ya que a ella le interesa mucho los idiomas y por eso busco esa novela. Luego Deculain le devolvería el libro, diciéndole que por esta vez ignoraría el hecho de que Silvia entró a la biblioteca sin el permiso adecuado, diciéndole también que si lo hace de nuevo sin los permisos correspondientes, él tomaría acciones disciplinarias. Luego, Deculain se aleja de ella, mientras Silvia sujeta con fuerza el libro, pensando en la forma en la que Deculain la humilló, pero también pensaría en cómo era posible que él supiera leer el idioma de las hadas, dado que este idioma era muy difícil de leer. Mientras tanto, en otro lado, vemos a los estudiantes de Deculain realizando sus actividades correspondientes, mientras los profesores hablan entre ellos de cómo todos están tranquilos, sin tenerle miedo a la montaña de la oscuridad. Esta montaña era una zona que se encontraba cerca de la universidad, donde se realizan entrenamientos de experiencia real con monstruos, por lo cual la cantidad y el peligro de los monstruos de esta zona era bastante alto. Luego el profesor Relin le preguntaría a Deculain a quién podían elegir como profesor de guardia esta semana. A lo que Deculain diría que él se encargaría, sorprendido al profesor Relin, halagándolo por tomar la iniciativa de tomar ese puesto. Pero la realidad era que Deculain solo se ofreció como voluntario, ya que sentía una fuerza extraña que lo atraía al bosque.
la cual se había convertido en una misión secundaria por lo que más tarde deberá ir a investigar qué es. Mientras tanto, en otro lado, en una cafetería cerca de la Torre Mágica, estarían Eperene y sus amigos, donde Eperene los había invitado a comer ya que ahora tiene una buena cantidad de dinero gracias a su patrocinio, diciéndoles que ella pagaría todo. Luego Julia mencionaría el cómo ya había mandado el plan de establecimiento del club a la administración y cómo pronto deberían aprobarlo, aunque uno de los chicos diría que ojalá la gente no dude demasiado sobre unirse al club. Luego hablarían sobre el entrenamiento que se hizo en el bosque, mientras Eperene miraba con deseo el postre que tenía enfrente, pero de la nada. Todos escucharían un fuerte ruido proveniente de afuera, todos irían a ver de qué se trataba y entre más se acercaban lograban escuchar un grito de auxilio, pero Julia sentiría que algo andaba mal, diciéndole a Eperene que no se acercara, pero ya era demasiado tarde, ya que luego Eperene miraría detrás de ella, viendo que sus amigos desaparecieron y que además ahora se encontraba en otro lugar muy diferente. Luego escucharía de nuevo aquel grito de ayuda, viendo que era una mujer de aspecto demacrado. Eperene estaría por ayudarla, pero de la nada esa mujer sería atacada frente a ella. Eperene buscaría quién fue el atacante, viendo que el atacante era el propio Deculain. Ella le pregunta por qué atacó a esa mujer, pero él le diría que viera bien, que esa persona no era humana. Eperene no entendería al principio, pero luego miraría de nuevo y se daría cuenta que en realidad esa mujer era un demonio y que todo este tiempo había estado viendo una ilusión. Luego Deculain la alejaría usando su telequinesis mientras se prepara para enfrentarse al demonio, el cual estaba furioso por haber perdido a su presa. La batalla comenzaría. Vemos cómo Deculain usaría su telequinesis para retroceder, luego el demonio se lanzaría hacia él, pero Deculain lo detendría con un escudo de magia, preparándose para contraatacar, pensando en cómo él es inmune a las ilusiones del demonio gracias a uno de sus atributos. Mientras esto pasaba, Deculain sentiría como su sangre hervía de furia y enojo. Esto se debía al linaje de los Yuclén, ya que durante generaciones estos habían cazador demonios, por lo que Deculain sentiría una furia imposible de controlar hacia este demonio. Luego de un rato, vemos cómo Deculain ya habría derrotado al demonio, mientras piensa en cómo la aparición de este demonio significa que el juego sin el jugador ya había iniciado. Al día siguiente, vemos el edificio de la universidad, donde Eperene estaría despertando de golpe, mientras una enfermera nota que ya despertó. Luego ella pregunta qué fue lo que pasó, recordando que estaba en el bosque. Luego la enfermera le explicaría sobre el demonio que apareció en la montaña de la oscuridad y cómo éste puso a Eperene bajo sus ilusiones y cómo luego ella fue encontrada desmayada en el piso y cómo luego la llevaron a la enfermería. También diría que el profesor Deculain fue quien la salvó del demonio. Esto último haría que Eperene se sintiera avergonzada de nuevo, pero luego le preguntaría a la enfermera qué día era hoy. Esta diría que pasaron 36 horas desde que llegó ahí, por lo cual era miércoles. Esto último haría que Eperene se espantara, ya que se supone que ese día tenía una reunión con su club y si no se apuraba llegaría tarde a esta. Más tarde, vemos a Eperene llegar a la reunión por poco. Julia la saludaría, preguntándole si se encontraba bien. Ella diría que sí, que se encontraba bien, preguntando si había alguna clase especial hoy. Julia le diría que no estaba segura, ya que parece que hoy Deculain preparaba una clase especial. Más tarde vemos a Deculain entrar al salón de clases acompañado de su ahora nuevo asistente de profesor, Alan. Este último llamaría la atención de Eperene, quien se pregunta quién es. Luego Deculain presentaría a Alan como su nuevo asistente, sorprendido a todos ya que pensaban que Deculain prefería enseñar en solitario. Además de que tener tal puesto era muy importante para poder armar tu currículum a través de las evaluaciones del profesor y que eso era muy importante en el futuro a la hora de convertirse en investigador. Esto dejaría a Eperene en shock, ya que la razón por la que su padre tardó tantos años en convertirse en investigador fue porque no pudo volverse un asistente de profesor, por lo que ella se preguntaría por qué Deculain decidiría tomar como asistente a Alan, un estudiante que ella nunca había visto. Luego Deculain diría que la clase de hoy sería una clase de experiencia, donde deberían resolver un ejercicio en menos de 3 horas. Luego Alan le entregaría a cada estudiante un brazalete para medir su tiempo, mientras Eperene pensaba en qué significó su padre para Deculain, pensando en por qué en su momento este no le dio una oportunidad a su padre. ¿Y por qué también este comenzó a hacer todas esas cosas buenas por ella? Pero sus pensamientos son interrumpidos por alguien que ya completó la tarea. Esta persona era Silvia,
quien logró terminarla en menos de media hora, dejando sorprendidos a Eperene y al resto de estudiantes. De Cullen miraría a Silvia, para luego decirle que ya puede irse. Silvia se levantaría de su mesa y estaría por irse, pero antes le daría una mirada de burla a Eperene, quien la mira enojada mientras Silvia se va. Eperene se centraría entonces a tratar de completar la tarea lo más rápido posible, pero el tiempo pasaba y todos los demás alumnos terminaban la tarea excepto ella, quien aún no lo lograba. Al final pasarían 3 horas y Eperene aún no podía realizar la tarea. Ella miraría la mesa imponente, luego ella enojada trata de pensar en algo, pero solo puede pensar en Silvia y como está logró terminar la tarea, frustrándose más. Luego ella se levantaría de la mesa, ya rindiéndose de seguir la tarea, pero luego ella se daría cuenta que de Cullen aún seguía en la sala de clase, preguntándole a ella cuánto tiempo la hará perder. Además de mencionarle que tuvo un colapso y que no pudo realizar la tarea, ella pediría disculpas, pero luego él le diría unas palabras motivadoras, rematando esas palabras diciéndole que incluso teniendo a una persona que odie frente a él, ella debe mantenerse fría y lógica, diciéndole que nunca llegará al nivel de él si sigue con esa mente tan débil, diciéndole también que esperaba mucho más de ella y que estaba decepcionado, mencionando también pensaba que ella era mejor. Luego él se retiraría. Mientras Eperene piensa en eso último que dijo, ella se sentaría de nuevo en la silla, intentando hacer el hechizo una vez más, esforzándose al máximo, sin importar nada, logrando finalmente completar la tarea.